dejen de culpar a la prensa por el éxito de Donald Trump. Antes de una posible candidatura de Donald Trump para el 2024, los críticos de los medios están escribiendo recetas muy equivocadas. La ilusión de que unos medios, indiferentes y locos por los índices de audiencia, de alguna manera eligieron a Donald Trump para la presidencia, ha vuelto a bailar con los muslos llenos en la conversación de las noticias. Fuimos demasiado blandos con él en el año 2016, dice La Corriente. Le entregamos un gran megáfono a un gran mentiroso y nos olvidamos de apagarlo. Nos encantó cubrirlo porque entregó bastantes clics. No logramos comunicar cuán aberrante era, por lo tanto, lo normalizamos. Lo dejamos volar a través de las normas democráticas. Tales sentimientos expresados en pleno pulmón por la ex columnista de medios del The Washington Post, Margaret Sullivan, pero también repetidos en parte por el experto Bill Press y el veterano periodista Mark Calva. El periodista George Packard y otros previsiblemente vienen acompañados del consejo de que los medios deben respetar radicalmente su cobertura en caso de que vuelva a presentarse en el 2024 como se esperaba. Las historias deben resaltar las formas engañosas y antidemocráticas de Donald Trump y nunca amplificar sus mentiras. Si no reformamos nuestras costumbres y él gana, seremos acusados de cómplices del asesinato a la democracia o parecido a eso. Pero la nación de que los errores de la prensa contribuyeron a la victoria de Donald Trump y de que estos errores lo elegirán nuevamente a menos que el cuerpo de prensa corrija sus formas, malinterpretara por completo la cobertura del 2016. Como he dicho antes, desde el nacimiento de su candidatura hasta el día de las elecciones, la prensa montó a Donald Trump como un burro. En la primera semana de su campaña, informó y criticó el discurso racista de Donald Trump sobre los mexicanos, relató su condición de mentiroso, publicitó su denigración de John McCain, lo corrigió cuando se culpó del 11 de septiembre a George W. Bush, trazó un sórdido negocio, prácticas, explicó su ignorancia política, enumeró sus chancletas y registró sus formas misóginas. Ningún candidato presidencial en la memoria fuera de George Wallace recibió una cobertura más dura. En todo caso, la prensa desnormalizó a Donald Trump y llegó a declarar al unísono en el verano del 2015 que la campaña de Donald Trump no solo era grotesca, sino también tostada. A pesar de esta brillante cobertura, Donald Trump obtuvo un 30% de las encuestas antes del segundo debate republicano a mediados de septiembre del 2015, una hazaña bastante asombrosa para un recién llegado a la política en un campo de 16. A medida que avanzaba la campaña, la prensa vertió más de lo mismo sobre Donald Trump. Todo merecido, eso sí, descubriendo su otro tortuoso de filantropía, exponiendo sus mentiras en columnas de verificación de hechos y avergonzándolo por su culpa de prohibición musulmana. Donald Trump encontró puerto seguro en Fox News Channel y en Morning Joe, y las cadenas de cable cubrieron sus mítines con verdadera frecuencia, pero la cobertura reflejó su condición de favorito. Cuando Donald Trump aseguró la nominación, todavía dominaba las ondas de radio sobre la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero, ¿de quién fue la culpa? Donald Trump se puso a disposición mientras Clinton se retiraba conscientemente del centro de atención de la televisión, como informó el New York Times en un artículo del 30 de mayo del año 2016. Aún así, las noticias sobre Donald Trump fueron en gran medida negativas. Los conservadores de National Review publicaron un número especial contra Trump en enero del 2016 y neoconservadores del Weekly Standard adoptaron una inclinación anti-Trump bastante similar. Todo un espectro de la prensa nos alertó sobre quién era. Una vez que Donald Trump se convirtió en presidente, su comportamiento no cambió, ni terminó la cobertura crítica. Para aquellos que dicen que la prensa no criticó adecuadamente a Donald Trump por sus muchas mentiras, consulten los clips de noticia. La prensa se abstuvo de llamar mentiroso a Donald Trump durante los primeros 2 años de su administración, pero en junio del año 2019 la prensa había superado esa reticencia, como informó Paul Fardy del The Washington Post.
es casi oficial, el presidente de Estados Unidos es un completo mentiroso, escribió Farhi. Hoy en día muchos de los medios de comunicación ya no se molestan en otorgarle a Donald Trump el beneficio de la duda. En las noticias de rutina y los reportajes, la deshonestidad de Donald Trump no lleva ninguna hoja de parra, se escribe y se describe sin rondeos. ¿Debería la prensa haber comenzado a llamar mentiroso a Donald Trump antes? Quizás. No tuve ningún problema en hacerlo en diciembre del año 2015, pero no estaba solo. Los verificadores del dato de factcheck.org coronaron a Donald Trump como el rey de los whoopers. Ese mismo mes, PolitiFact lo premió como mentira del año en el 2015, 2017 y 2019. Vale la pena mencionar que la capacidad de mentir de Donald Trump aumentó a medida que se instalaba en la Casa Blanca, como informó Susan B. Glasser del New Yorker. En agosto del 2018, Washington Post, el verificador de hechos Glenn Kleskler registró 2.140 afirmaciones falsas del presidente Donald Trump en su primer año, pero el doble, 4.229, en los 6 meses del 2018, previo al artículo de Glasser. A fines del 2018, Donald Trump había sido reconocido como un mentiroso tan derrochador que Glasser tuvo que idear una nueva unidad de medida para describir la instancia de Donald Trump en repetir falsedades únicas una y otra vez a la anterior medida de mentiras en una escala de Pinocho de 1 o 4. Glasser instruyó el Pinocho sin fondo. Algunos críticos insisten en que la prensa haga más para desnormalizar a candidatos como Donald Trump, habiendo convertido al hombre en sinónimo de mentira, engaño e intolerancia. Este trabajo se le ha otorgado en gran medida, pero el panorama político no se puede rehacer simplemente desnormalizándolo. Lo más espantoso de las constantes mentiras de Donald Trump no es que convenzca a sus seguidores de que las acepten, sino que a sus partidarios no les importa tanto si dice la verdad como sus posiciones o sus afectaciones sobre la guerra cultural, la raza, la inmigración y la interrupción del embarazo, agravio, policía, comercio, armas y élites políticas. Donald Trump sabe cuándo estirar los hechos. La prensa lo critica, pero también sabe que sus seguidores percibirán sus falsedades como verdades simbólicas y lo alegrarán. La prensa debe continuar con su detección de mentiras porque es nuestra misión. Sullivan insta correctamente a los reporteros a aumentar su cobertura de los negadores de las elecciones que predican deshonestamente sobre unas elecciones del 2020 robadas. Pero eso es solo enviar un telegrama que la prensa reciba hace mucho tiempo. Mi feed del New York Times está repleto de cobertura de negación electoral, lo mismo con el Washington Post y Los Angeles Times y el Wall Street Journal, con una excelente receta, pero el paciente ya tomó el medicamento. Ella hace otras sugerencias dignas de nuestra consideración sobre cómo cubrir una oferta a Donald Trump 2024. Ella preferiría más encuadre y contextos reflexivos en la cobertura. ¿Quién puede oponerse a eso? A sí mismo. Aconseja un mejor control de calidad de los titulares y alerta de noticias para evitar que sigan difundiéndose las mentiras. Cuenten conmigo, pero sus nociones de que la prensa debería prestar menos atención a las encuestas y a las exclusiones del personal no reflejan la forma en que se libra la política. Las encuestas impulsan la recaudación de fondos y los respaldos, los cuales son claves para ganar los votos, que es el objetivo de una elección. Ignorarlo sería como ignorar la cobertura de una sinfonía, y la capacidad de un candidato para reunir a un personal sólido es un buen sustituto de cómo se desempeñará para el cargo. Las puñaladas por la espalda que ocurrieron en la campaña de Donald Trump solo se hicieron más feroces cuando llegó a la Casa Blanca, y no es un simple chisme. Un crítico de la cobertura de Donald Trump, George Paquet de Atlantic, ofrece esta sugerencia para los medios en el 2024. Si Donald Trump se postula nuevamente, los periodistas serían mejor en seguir el dinero que lo respalda. Reportajes sobre el partido que ha venido a encararle. Habla con las personas que votan por él. Explora las condiciones de sus vidas, profundiza en los temas que los mueven, rastrea las mentiras que los engañan, pero no es eso precisamente
lo que ha estado haciendo el equipo de prensa desde que Donald Trump volvió a hacer una campaña